Estás en tu propia casa, tapado hasta la barbilla con dos mantas, y todavía se te hielan los pies. Subes la calefacción, sube también el recibo, y el frío tosudo no se marcha del todo. Yo viví eso durante muchos inviernos. Ah, hasta el año en que armé en mi cuarto una cosa tan rara que los vecinos del bloque se reían de mí cuando me cruzaban en la escalera un armatoste de mantas y palos, se burlaban a mi espalda, algunos hasta en mi cara, pero cuando llegó enero de verdad yo dormía a gusto con la estufa casi apagada, y ellos pagaban una fortuna por seguir tiritando. Aquí va la verdad que me costó medio siglo entender. No tienes que calentar la habitación, tienes que calentarte tú. Nadie calienta el aire de un cuarto entero por capricho. Lo hacemos porque nos enseñaron que así se hacen las cosas. ¿Y quién me enseñó lo contrario? Sin decir una sola palabra, fue mi abuela en una casa de pueblo donde el viento entraba silbando por debajo de la puerta. Antes de que esto termine, te voy a contar lo que descubrí sobre unas camas cerradas que en la Bretaña francesa llamaban lit clos, camas que mantuvieron viva a gente entera en inviernos que hoy nos matarían de frío en pleno salón. No hace falta dinero, no hace falta comprar nada, solo lo que ya tienes en casa esta misma noche. Déjame que te lleve atrás a cómo entendí todo esto, porque no nací sabiéndolo. Yo fui el primero que se rió del método viejo. De niño pasé muchos inviernos en casa de mis abuelos, una casa de piedra, de las de verdad, con paredes gruesas como el brazo de un hombre y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz y menos frío. En el centro del cuarto principal había una mesa redonda cubierta por unas faldas de paño que llegaban hasta el suelo. La llamábamos la mesa camilla. Y debajo, escondido en un hueco de madera, un brasero con brasas de cisco de orujo, cubiertas de ceniza. Yo de crío no le daba importancia. Metía las piernas debajo de aquellas faldas con una manta encima que caía sobre mis rodillas, y aquello era gloria. ¡Ja! Fuera podían caer chuzos de punta. Debajo de la mesa camilla, con las piernas metidas en aquel calorcito, uno era el rey del mundo. Toda la familia alrededor, jugando a las cartas, pelando almendras, y las piernas de todos guardadas en el mismo pozo de calor. Lo que no entendí hasta muchos años después es lo que estaba pasando allí de verdad. Mi abuela no calentaba la habitación, ni lo intentaba. El resto del cuarto estaba helado y a nadie le importaba. Ella calentaba a las personas. Un puñado de brasas que costaba 4 perras mantenía a 6 o 7 personas calientes durante toda la tarde. Esa mesa gastaba en un mes lo que una estufa eléctrica gasta en una tarde. Y aquí está lo que la ciencia confirmó mucho después, lo que a mí me habría ahorrado tanto dinero si alguien me lo hubiera dicho con estas palabras: tu propio cuerpo es una estufa.
Un cuerpo humano en reposo suelta alrededor de 100 vatios de calor de forma continua, sin parar día y noche. 100 vatios es casi lo mismo que una bombilla de las antiguas encendida las 24 horas. El problema no es que no produzcas calor. El problema es que lo dejas escapar a un cuarto enorme y frío que se lo traga entero. Piénsalo un momento. Cuando enciendes la calefacción, primero calientas el aire. Ese aire caliente sube al techo, porque el calor siempre sube. Se cuela por las rendijas, por debajo de las puertas, por los cristales. Estás calentando metros y metros cúbicos de aire que ni siquiera tocas, mientras tus pies siguen fríos a ras de suelo. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Echas y nunca se llena. Mi abuela lo resolvía al revés. En vez de calentar todo el aire, cerraba un espacio pequeño alrededor de las personas y metía allí una fuente de calor mínima. Las faldas de la mesa camilla atrapaban el calor del brasero justo donde estaban las piernas. Nada se escapaba al techo, todo se quedaba pegado al cuerpo, por eso funcionaba con tan poco. Yo tardé décadas en aplicar esto a mi propia vida. Y me da rabia solo de pensarlo, porque durante todos esos años pagué de más, invierno tras invierno, calentando aire que se me escapaba por el techo. Pero cuando por fin lo entendí, descubrí que el truco de mi abuela era solo la punta de algo mucho más grande, porque si con una mesa y unas faldas se podían calentar las piernas de 7 personas, ¿qué pasaría si cerrara del todo el sitio donde duermo? Esa pregunta me llevó a lo que los vecinos llamaron mi refugio raro, y para explicártelo tengo que hablarte de una palabra que usamos todos los días sin saber lo que significa de verdad, la palabra alcoba. Hoy decimos alcoba y pensamos en un dormitorio cualquiera, pero la palabra viene del árabe, de alcuba, que quería decir una pequeña bóveda, un cuartito cerrado. En las casas antiguas de media España, la alcoba no era un dormitorio con ventana, era todo lo contrario. Era un cuarto interior, pequeño, muchas veces sin ninguna ventana al exterior, metido dentro de la casa como una caja dentro de otra caja. La gente de ciudad moderna cree que eso era pobreza o mala arquitectura. No lo era. Era inteligencia pura. Aquella alcoba sin ventanas no perdía calor por ningún cristal, no tenía corrientes de aire. El calor de los cuerpos que dormían dentro se quedaba atrapado entre 4 paredes pequeñas. Entrabas en una noche de helada y aquel cuartito, sin ninguna estufa, estaba a varios grados más templado que el resto de la casa, solo por el calor de las personas y por estar bien cerrado. Nuestros bisabuelos no tenían termómetros ni facturas de la luz, pero sabían por instinto lo que a nosotros nos costó olvidar. Cuanto más pequeño y más cerrado es el espacio que habitas, menos calor necesitas para estar caliente. Y esto no pasaba solo en España. Cuando me puse a investigar de verdad,
me encontré con algo que me dejó helado, y nunca mejor dicho. En la Bretaña francesa, en el norte, donde los inviernos son largos y húmedos y crueles, las familias dormían dentro de unas camas de madera completamente cerradas. Las llamaban lit close, que significa literalmente cama cerrada. No eran camas con dosel de esas de película, eran auténticas cajas de madera, con paredes por los 4 lados y unas puertas de tablas o unas cortinas gruesas que se cerraban por la noche. Te metías dentro, cerrabas la puerta y quedabas en una cajita de madera del tamaño justo de tu cuerpo. Los etnógrafos que estudiaron las casas de campo bretonas a principios del siglo XX encontraron estas camas por todas partes todavía en uso, se conservan en los museos de la región, y la razón de aquellas camas era exactamente la misma que la de la mesa camilla de mi abuela y la de la alcoba de mis bisabuelos. Dentro de aquella caja de madera cerrada, el calor de tu propio cuerpo, esos 100 vatios que sueltas sin parar, no se escapaba a ninguna parte, se quedaba contigo. En pocos minutos, el aire de dentro se templaba. La gente sobrevivía a inviernos brutales, en casas sin calefacción, sin más fuente de calor que ellos mismos metidos dentro de una caja bien cerrada. Y ahora viene la parte que me pone de mal humor cada vez que la pienso, porque todo este saber que mantuvo caliente y viva a nuestra gente durante siglos no se perdió porque fuera malo, se perdió porque a alguien le convino que lo perdiéramos. Cuando llegaron los sistemas de calefacción central, las grandes empresas de energía tenían que vendernos algo, y no podían vendernos una idea tan sencilla como cierra un espacio pequeño y caliéntate a ti mismo. De eso no se saca dinero. Lo que sí daba dinero era convencernos de que la vida moderna, la vida digna, era tener toda la casa entera a la misma temperatura, en camiseta, en pleno enero. Nos vendieron que ir abrigado dentro de casa era de pobres, que el confort de verdad era el cuarto entero caliente, aunque no estuvieras usando ni la mitad, y nos lo creímos. Yo me lo creí. Tiré las mantas viejas, escondí la mesa camilla en el trastero porque me daba vergüenza que pareciera cosa de viejos. Puse radiadores en cada habitación y me pasé años calentando cuartos vacíos, calentando pasillos por los que solo pasaba corriendo, calentando el aire que se escapaba por el techo mientras yo, abajo, seguía con los pies fríos. Cambiamos un método que costaba 4 perras por otro, que nos ataba de por vida a una factura que no para de subir. Ese fue el negocio. Ellos crearon la costumbre que nos hizo olvidar lo que sabían nuestras abuelas, pero por más que quisieran que lo olvidáramos, el saber no desapareció del todo. Quedó guardado en las camas de los museos bretones, en las casas de piedra de los pueblos, en la memoria de los que fuimos niños debajo de una mesa camilla. Y ahora te lo estoy pasando a ti. Ahora seguramente estás pensando algo. Lo sé porque yo lo pensé. Estás pensando, esto está muy bien para el que tiene una casa de pueblo con paredes de piedra, o para el que tiene sitio y manos para montar cajas de madera.
pero yo vivo en un piso pequeño, ya no tengo la fuerza de antes y no me sobra ni un euro para inventos. Para de pensar eso ahora mismo, porque esto que te voy a contar es precisamente para ti y precisamente por eso no necesitas una cama bretona de madera, no necesitas obras, no necesitas gastar ni comprar absolutamente nada. Lo que necesitas ya lo tienes en tu casa esta noche y lo puedes hacer aunque vivas solo, aunque te cueste agacharte, aunque el piso sea del tamaño de un pañuelo. Escúchame bien, porque esto es lo que yo hice y esto fue mi refugio raro. Coge tu cama. Encima de la cama monta algo que atrape el calor por arriba y por los lados. Yo usé el respaldo de 2 sillas puestas a los lados de la cama y una cuerda de tender atada entre las dos, y sobre esa estructura tiré una manta grande, la más gruesa que tenía, formando una especie de techo bajo y unas paredes que caían por los lados, como una tienda de campaña sobre la cama, como una versión pobre y casera del lit clos bretón. Eso fue lo que hizo reír a mis vecinos. ¡Ja! Un tipo mayor durmiendo dentro de una cabaña de mantas como un chiquillo, que se rieran, porque lo que pasaba dentro de aquella cabaña no tenía ninguna gracia para el bolsillo y sí mucha para el mío. Al cerrar ese espacio pequeño encima de mi cuerpo, mis 100 vatios de calor se quedaban ahí dentro conmigo en 15 o 20 minutos. El aire dentro de mi refugio estaba templado y agradable, mientras el resto del cuarto seguía a la temperatura de la calle. Yo apagaba la estufa entera y dormía como un bendito. Los vecinos, con el radiador a tope toda la noche, seguían pasando frío porque estaban calentando el techo. Y si no quieres montar nada sobre la cama, hay algo todavía más fácil que puedes hacer esta misma tarde, sentado. Recupera la idea de la mesa camilla, pero adaptada a lo que tienes. Coge cualquier mesa pequeña, la de la cocina, una mesita baja, la que sea. Échale por encima una manta grande que cuelgue por los lados hasta el suelo, bien larga. Siéntate y mete las piernas debajo. Y en vez del brasero de brasas que hoy ni tenemos ni conviene por el humo, mete debajo una simple bolsa de agua caliente o una botella de plástico duro llena de agua bien caliente del grifo, envuelta en un trapo para no quemarte. Esa botella, encerrada bajo las faldas de la manta, junto al calor de tus propias piernas, te va a mantener las piernas calientes horas enteras. Es el método de mi abuela, sin brasas y sin peligro, con cosas que tienes en el cajón. No necesitas fuerza, no necesitas dinero, no necesitas espacio, solo necesitas dejar de calentar el aire vacío y empezar a calentar el pequeño hueco donde de verdad estás tú. Y eso cualquiera lo puede hacer hoy, tenga la edad que tenga y viva donde viva. Y si mientras escuchas esto sientes que este tipo de saber es exactamente lo que te han estado ocultando, tengo que contarte algo antes de seguir,
Todo lo que he ido recogiendo a lo largo de los años, los métodos, los trucos, las soluciones que nuestra gente usaba para vivir bien gastando poco, lo he reunido en mis libros, Modo Poor Man avanzado y Sistema Poor Man. No son libros de teoría, son el mismo lenguaje de siempre, el de la gente que aprendió a no depender de lo que le querían vender. Si te interesa tenerlos, los encuentras en la descripción. Pero ahora te voy a contar la parte que casi nadie conoce, la que a mí me faltaba y que convirtió mi refugio raro en algo que de verdad superó a todas las estufas del bloque, porque durante las primeras noches en mi cabaña de mantas seguía notando un frío que no me explicaba. Tenía el calor atrapado por arriba y por los lados, y aún así algo me robaba el calor. Tardé en descubrir por dónde se me escapaba, y cuando lo descubrí, me di cuenta de que llevaba toda la vida haciéndolo mal, igual que casi todo el mundo. El calor no se me escapaba por arriba, se me escapaba por abajo. Piensa en cómo te acuestas, amontonas mantas encima de ti, 1, 2, 3 mantas encima, y debajo que tienes un colchón, sí, pero apoyado sobre un somier, y el somier sobre el aire frío del cuarto, o peor, sobre el suelo helado. Toda esa masa fría de debajo te está chupando el calor del cuerpo toda la noche, por mucha manta que te eches por encima. Es física pura. Tu cuerpo pierde calor hacia abajo, hacia la superficie fría, mucho más rápido de lo que crees. Puedes tener 5 mantas encima y seguir pasando frío, porque el frío no te entra por arriba, te sale por abajo, y esto no lo digo yo por decir, lo sabían muy bien los que de verdad no tenían nada. En los años de la Gran Depresión en Estados Unidos, en los años 1930, la gente que dormía en la calle o en chabolas se tapaba con hojas de periódico, se reían de ellos y llamaron a aquellos periódicos las mantas de Hoover por el presidente al que culpaban de la miseria, pero no eran tontos. Sabían que unas cuantas capas de papel de periódico metidas debajo del cuerpo, entre ellos y el suelo frío, le salvaban la vida. El aire atrapado entre las hojas de papel corta el frío que sube del suelo. Los pobres de verdad no ponían el periódico encima, lo ponían debajo. Y aquí está el punto que quiero que no se te olvide nunca, porque vale su peso en oro y no cuesta ni un céntimo. La próxima vez que vayas a dormir con frío, no busques otra manta para echarte encima, busca algo que poner debajo, una manta doblada bajo la sábana, una capa de cartón entre el colchón y el somier, varias hojas de periódico dobladas bajo la sábana bajera, cualquier cosa que corte el frío que sube. Vas a notar más diferencia con una sola capa debajo que con 3 mantas encima. Lo probé aquel invierno y no me lo podía creer. La misma cama, la misma ropa y de golpe dormía caliente solo por haber cortado la fuga de abajo. Los montañeros de hoy saben esto perfectamente. Ningún montañero que sepa lo que hace duerme en el suelo sin una esterilla aislante debajo
por buen saco de dormir que tenga, saben que el saco de arriba no sirve de nada si el frío te entra por debajo. Es exactamente el mismo principio que usaban los mendigos de la depresión con sus periódicos, y el mismo que usaban nuestros abuelos cuando echaban paja o mazorcas secas bajo el jergón. Todos, cada uno a su manera, habían descubierto la misma verdad. Aísla por debajo, no solo por arriba. Y cuando por fin junté las tres cosas, ese fin de semana lo recuerdo como si fuera ayer, entendí de golpe por qué mi refugio raro había humillado a todas las estufas del bloque, porque aquí está el secreto completo, el que reunía todo lo que nuestra gente sabía y que yo había ido descubriendo a pedazos. Aquellas camas cerradas bretonas, los lit cloths que se conservan hoy en los museos de Bretaña, no eran sólo cajas cerradas por los lados. Los que las estudiaron bien se fijaron en tres detalles que juntos lo cambiaban todo, y son exactamente los tres que puedes copiar tú este mismo fin de semana sin gastar nada. El primero, el techo de la cama estaba bajo, muy cerca de la cara del que dormía. No era un techo alto y lejano, era una tapa de madera a un palmo o dos de tu nariz. ¿Por qué? Porque el calor sube. Si el techo está lejos, tu calor sube y se pierde arriba, en el hueco vacío. Si el techo está bajo, justo encima de ti, tu propio aliento y el calor de tu cara quedan atrapados en una bolsa templada que te envuelve. Esto es lo que a mí me faltaba las primeras noches, y por eso pasaba frío, aunque tuviera las paredes de mantas. Cuando bajé el techo de mi cabaña, poniendo la cuerda mucho más baja, casi rozándome, aquello se transformó, se me llenaba de un calorcito húmedo y suave como el bajo de tu propio cuerpo. Prueba esto y verás. Cuanto más bajo pongas el techo de mantas sobre tu cara, más caliente dormirás. Suena raro, casi agobiante, pero es la clave de todo. El segundo detalle: la cama cerrada estaba levantada del suelo y con madera aislante por debajo. Los bretones no eran tontos. Sabían lo del frío que sube, igual que los mendigos con sus periódicos. Ponían tablas y a veces paja debajo para cortar el frío de la tierra. Eso lo copias tú con una manta doblada o unos cartones bajo el colchón, como ya te he dicho. Y el tercero, el que remata la jugada, dentro de aquellas camas cerradas, a veces se metía una piedra o un ladrillo que habían calentado en la lumbre, envuelto en un paño de lana, una masa caliente que soltaba calor despacio durante horas. Tú tienes eso hoy más fácil que nunca. Calienta un ladrillo limpio en el horno a temperatura media durante 20 minutos, o llena una botella de agua bien caliente, envuélvela en un jersey viejo o una toalla y métela a los pies de tu refugio media hora antes de acostarte. Cuando te metas dentro, ese calor guardado ya habrá templado tu pequeña cueva. Un ladrillo de nada, calor gratis del horno que ibas a pagar de todas formas, y tienes tu cama caliente sin gastar un céntimo en calefacción toda la noche. Cierra los lados.
Baja el techo hasta casi tocarte, aísla por debajo y mete dentro una masa caliente. Eso es todo. Eso es lo que hacía la gente de la Bretaña para no morir de frío hace 100 y 200 años. Eso es lo que, sin saberlo, reinventé yo con 2 sillas, una cuerda de tender y las mantas viejas de mi madre. Y eso es lo que dejó a mis vecinos rascándose la cabeza, tiritando junto a sus radiadores carísimos, mientras yo dormía como un rey con la estufa apagada. Ese invierno gasté en calentarme una parte pequeñísima de lo que gastaban ellos, y dormí mejor que en toda mi vida, no porque tuviera más, sino porque por fin dejé de tirar el calor que mi propio cuerpo regalaba gratis cada noche. Y esa es la verdad que quiero que te lleves esta noche a la cama. Nunca fuiste pobre de calor. Tu cuerpo lleva toda la vida fabricando el calor que necesitas sin cobrarte nada, 100 vatios sin parar. Lo único que te hizo falta, lo único que a mí me hizo falta durante demasiados años fue dejar de dejarlo escapar. No te quitaron el calor, te quitaron el saber para conservarlo, y eso te lo acabas de devolver tú mismo. Esto va para el que no se resigna, para el que cuando le dicen que la única forma de estar caliente es pagar más y más cada mes, siente por dentro que eso no puede ser verdad, que tiene que haber otra manera, la manera de siempre, la que sabían los que sobrevivieron con mucho menos que nosotros. Tú eres de esos, no de los que se dejan quitar lo que es suyo sin rechistar, de los que prefieren entender cómo funciona una cosa antes que pagar a ciegas por ella toda la vida. Ahora dime una cosa, y quiero que me la contestes de verdad ahí abajo. ¿Tuviste tú también en tu casa de niño una mesa camilla con brasero debajo, o era una alcoba pequeña sin ventana, o una cama pegada a la pared con cortina? Cuéntame cómo se calentaba tu familia cuando no había dinero para más, porque en esos recuerdos hay oro que entre todos podemos rescatar. Y dime desde qué pueblo, desde qué ciudad o desde qué país me estás viendo, que me gusta saber hasta dónde llega esta gente que todavía valora el saber de nuestros mayores. Déjamelo escrito en los comentarios, aunque sean 4 palabras. Aquí nos leemos todos, y si eres de los que creen que el saber de los que vivieron con poco no debería perderse en el olvido, mientras nos venden cada año la misma comodidad más cara, entonces este es tu sitio. Esto no es seguir a un canal, es unirse a los que estamos rescatando uno a uno los trucos que a nuestros abuelos les mantuvieron vivos y que a nosotros nos quisieron hacer olvidar. Quédate con nosotros, porque en el próximo te voy a enseñar algo que descubrí sobre cómo guardaban la comida caliente durante horas sin gastar ni una brizna de leña metida dentro de una caja rellena de heno. Lo llamaban la caja noruega, y cuando entiendas cómo funcionaba, no vas a volver a mirar tu cocina de la misma manera. Pero eso es otra historia, y te la cuento muy pronto. Abrígate por dentro, no por fuera, y no dejes que nadie te vuelva a decir
que estar caliente tiene que costarte una fortuna. Y aquí lo dejamos, pero esto no termina. Si te quedas conmigo en el círculo del ahorro, te enseño el método completo de la cama cerrada justo donde este video se detuvo. Ahí me preguntas lo que quieras y te respondo yo mismo en persona, no una máquina. Y no estás solo. Aquí perteneces. Apunta la cámara del teléfono al código de la pantalla y si no te convence, cancelas cuando quieras.